Bueno, muy bien. Sigamos entonces con la segunda parte, que es, según nuestro calendario, la parte de la teoría en donde hablamos de la traducción, la lengua y la cultura, y luego les explico más o menos. Bueno, ya les expliqué, pero recalcarles otra vez que hay una tarea en donde hay 7 cognados y hay 2 oraciones que deben traducir. Y las oraciones utilizan los cognados. Continuemos entonces. En cuanto a teoría, hoy vamos a hablar de la traducción, la lengua y la cultura y ver los aspectos que debemos tener en cuenta como intérpretes y traductores a la hora de ejercitarnos en este proceso. La lengua, sin lugar a dudas, es el logro más grande y más sofisticado que tiene la humanidad. La lengua es tal vez lo que más distingue al Homo sapiens de otras especies en la Tierra, por su habilidad de expresar sus pensamientos en palabras, transmitir esas palabras a través de sonidos o de símbolos escritos y pasarlos a otros seres humanos que se encuentran muy lejos en el tiempo y en la distancia. Aquí consideramos la cultura desde el sentido más amplio de la palabra, como la suma de todas esas conductas condicionadas socialmente, las cuales deben ser aprendidas por cada ser humano. No estamos hablando entonces de aquellas partes que solamente heredamos o que son instintivas. Cada ser humano crece en una cultura en la cual aprende su lengua y esa lengua está inmersa, se encuentra condicionada en una cultura. El darle nombre a las cosas, a los pensamientos, a las acciones, se logra en referencia a una cultura específica, a esa cultura específica en la que crece el niño. La lengua específica de una persona que hace parte de una comunidad con todos sus giros, hábitos, estilos y matices, son lo que le dan a esa lengua madre y le forman el lente o filtro a través del cual aprendemos todas las lenguas subsiguientes. Y esto explica por qué el traductor la traducción no debe ser pensada tanto como una transferencia de lenguas, sino como una transferencia entre culturas. Las dos lenguas no pueden separarse de sus culturas madres sin correr el riesgo de perder el significado. Por extensión, por consecuencia, el traductor que trabaja efectivamente en el significado profundo subyacente a las características superficiales de las dos culturas debe ser bicultural y debe ser bilingüe. ¿Recuerdan a Larson? Bueno, Larson explora el problema al nivel básico de las discrepancias entre las culturas. Y por supuesto hay muchas discrepancias más complejas que se relacionan con la sintaxis y con el estilo. Para dar un ejemplo simple, puede parecer que la palabra casa, el concepto de casa o lugar donde se vive fuera universal. Entre todas las culturas y de hecho todas las lenguas tienen una palabra que captura el significado profundo de casa como lugar donde se vive. Pero la palabra tiene un significado diferente y la imagen mental para un americano de clase media que vive en los suburbios, por ejemplo, de lo que es diferente de lo que es para un nómada que cría llamas en el altiplano boliviano. Por ejemplo, la expresión to be on the roof of your house tiene sentido para el americano, pero no tiene sentido para el boliviano, para este nómada boliviano que vive en una tienda pequeña, frágil
hecha de piel de animales, ¿sí? Entonces, no tiene sentido. Les quiero poner esta imagen simplemente para tener una idea visual no es un grupo boliviano, pero un nómada que vive en una choza con techo de pieles, nunca se le ocurrirá subirse al techo de la casa y esto no tiene sentido para él. Entonces, casa aquí no, es un concepto diferentísimo. Algunos de los ejemplos de traducciones del español al inglés, ¿sí? El traductor puede estar tentado a traducir al inglés la palabra hospital, ¿sí? La cual aparentemente es válida para el cognado español hospital, ¿sí? Hospital, hospital, son cognados. Pero en Latinoamérica, los hospitales son instituciones caritativas generalmente usadas por los pobres. Son instituciones en donde el costo es muy bajo. Las personas de clase media y clase alta, ellos van a las clínicas, a instituciones médicas privadas. La selección entonces entre clínica u hospital depende del significado específico y requiere que el traductor conozca la diferencia cultural y sociológica. Otro ejemplo, cuando se quiere traducir viernes 13, debería traducirse como, well, Friday the 13th, ¿sí? Debería traducirse como viernes 13 si fuera un simple asunto de fechas, si fuera un simple asunto de significado superficial, pero no se puede traducir este día de mala suerte, que para los Estados Unidos es el viernes, el 13, en Latinoamérica no es el viernes 13, es el martes 13. Igual, el traductor tiene que conocer culturalmente estos aspectos del significado profundo para poder establecer una selección apropiada. Miremos otros casos. En los países tropicales, las diferencias en las estaciones no son tan importantes como las temporadas lluviosas y aquellas secas, ¿sí? Entonces, en el trópico, por ejemplo, a una temporada lluviosa se le llama invierno y a la temporada seca se le llama verano. Y no importa en qué época del año ocurra, si llueve, puede ser llover en julio o en diciembre y va a ser invierno, ¿sí? Si está seco, puede ser en diciembre y entonces es verano. No se puede entonces establecer las estaciones porque culturalmente y geográficamente, sociológicamente, no se ven de la misma manera. Entonces, ¿cómo se traduciría ella va a la escuela en el verano? Habría que entender en dónde se está, de qué cultura se está hablando para poder escoger esto. La inversión de las estaciones es otro caso. En el polo norte, en el hemisferio norte y el sur, esto crea otro problema porque se puede ver que en la traducción de un caluroso diciembre hay una complicación, ya que esta idea significa algo totalmente diferente en Washington, D.C. o a Buenos Aires. Los dos son polos opuestos y cuando en el uno está en el polo en diciembre, en verano aquí en los Estados Unidos, o sea, julio, junio, aquí en los Estados Unidos, en Washington, estamos en verano, pero allá están en invierno. ¿Qué se diría entonces? ¿Cómo se diría entonces? ¿Cómo se entendería esto de un caluroso diciembre? Finalmente, ¿cómo se traducen los términos bear market, to check, babysitter, dumping, hobby, pet, licenciado, bogotazo, cátedra, caciquismo, caudillo, junta, foco, campesino, que son términos que en los dos idiomas están cargados culturalmente y hasta, por ejemplo, si ponemos el término bogotazo, hay que entender histórico, esto no solo sí es cultural, pero también es histórico. Eso fue un fenómeno violento que ocurrió en Bogotá en los años 40.
Y ¿cómo se traduce eso si no se conoce la cultura? El concepto de babysitter es diferente a el concepto de aya, aya. Es diferentísimo porque no son temporales como son aquí. Entonces, mi aya hay que entender que que la persona que lo cuida a uno de niño, se queda con uno muchos años y ayuda a criarlo. Se vuelve como un familiar, mientras que aquí en Estados Unidos es totalmente diferente, en donde la babysitter es cualquier chiquillo que viene 1 hora o 2 horas a cuidar a un niño. Y así ocurre con los demás términos, ¿eh? Hasta este punto estamos enfrentándonos al desespero por la posibilidad de encontrar una traducción significativa entre las diferentes culturas. Ciertamente, si se acepta que la lengua está profunda e intrínsecamente conectada con la cultura a la que pertenece, entonces la traducción es un hecho posible, ¿sí? Cultura, significado profundo. Pero si por el otro lado estamos pensando en que la cultura solamente afecta a la lengua al nivel superficial y que el significado base o profundo está conectado con conceptos comunes, entonces tenemos un asunto más complejo. El truco en la traducción es encontrar la estructura superficial, las palabras, las oraciones, los sonidos, equivalentes en las dos lenguas que correspondan con el significado profundo común que tienen las dos lenguas. Una posición más razonable e intermedia sostendría que el nivel satisfactorio que se le puede dar a una traducción depende de cuán profundamente y única la idea está conectada con una cultura particular, al igual que la distancia entre las dos culturas que estamos traduciendo. Entonces, hay que ver cuál es la conexión que hay entre idea y significado, entre significado profundo y cultura, y si las dos culturas son muy lejanas o más cercanas. Nida, si se recuerdan a Nida, de quien ya estuvimos hablando, Eugene, presenta 4 factores fundamentales en la experiencia humana que pueden hacer que la comunicación y la traducción se posibiliten. Aunque no siempre es plenamente satisfactorio este modelo de factores que presenta NIDA. Ellos son un proceso que en la traducción, la conexión en la lengua y la cultura hay un proceso mental similar entre todos los seres humanos. Hay unas respuestas físicas similares ante el mismo estímulo emocional. Hay un rasgo de experiencias culturales comunes y una capacidad del hombre para ajustarse y para entender los patrones de conducta de los otros. En una época donde la comunicación masiva trasciende culturas, es útil concebir la relación entre la lengua y la cultura como parte de toda la humanidad y como parte específica de una comunidad lingüística más pequeña. Inclusive cuando el Homo sapiens, el hombre, cuando ellos vivían en comunidades culturales pequeñas y aisladas, compartían conceptos tales como masculino, femenino, compartían conceptos como caliente, frío, comida, animal, humano. Al igual que las acciones, los verbos y las expresiones para el tiempo, el presente, el pasado o el futuro. Hay conceptos que traspasan las culturas que podemos compartir y en ellos basa NIDA sus factores que presentamos anteriormente. En la medida en que la humanidad evoluciona y la comunicación entre culturas aumenta, estos conceptos se comparten mucho más, aunque puede que existan matices específicos de significado que les dan las diferencias culturales. Dado el impacto homogenizador de la comunicación masiva, la tendencia parece ser que hay menos problemas a raíz de los lazos culturales entre las ideas y las palabras. Está claro que debe hacer el traductor. Bueno, está claro que para el traductor existen herramientas para resolver el problema de conectar la brecha entre culturas.
con tal de que esto tenga conocimiento de esas dos diferencias, de esas diferencias culturales. Quiere decir que si el traductor no conoce las diferencias culturales, entonces sí hay problemas. Mientras el caso sea el contrario y sí conozca las diferencias, habrán herramientas y él puede, por ejemplo, explicar las diferencias conceptuales en una nota a pie de página en el mismo texto. Aclarar que martes 13 en Latinoamérica es el día que se utiliza para la mala suerte en lugar de viernes 13. Aclarar que haya babysitter, hay ideas, hay maneras de ver diferentes el trabajo de estas personas y el factor tiempo y la conexión afectuosa entre la familia, el niño y la niñera o haya son diferentes. En una nota a pie de página se puede agregar esto fácilmente. Otra cosa que el traductor puede hacer es acuñar o prestar una palabra de la lengua origen y la use en la lengua término como un neologismo, ya que es cierto que frecuentemente esta es una de las maneras en que aumenta el léxico, el vocabulario de un idioma. Cuando uno está lidiando con este asunto de relación entre traducción, cultura y lengua, debemos tener en cuenta el asunto de las lenguas artificiales, como el esperanto, que no están inmersas en ninguna cultura como las otras lenguas. En este caso, la carencia de una base cultural plantea un largo camino cuando se trata de explicar por qué dichas lenguas tienen la dificultad de ser aceptadas y no crecen de una manera tan dinámica como las otras. Esas otras lenguas tienen una base cultural en el sentido de que un cuerpo común de seres humanos están interesados en promover el entendimiento internacional y apoyan la difusión de esa lengua. Pero, and there's an omissi there, pero esas lenguas tienen un uso y un crecimiento limitado y artificial y no pueden ser consideradas en la misma categoría que las lenguas que tienen una base cultural. Y hasta aquí llegamos entonces con el trabajo, la parte que corresponde a la traducción, la lengua y la cultura. Simplemente para anotar que uno, el traductor tiene que ser bilingüe y bicultural, y dos, conociendo los factores culturales que afectan y los aspectos e ideas culturales que afectan a las dos lenguas. Entonces, saber qué hacer dentro de su trabajo cuando está haciendo traducción o cuando está interpretando. Ser capaz de reconocer las diferencias entre las lenguas y saber que debe abrir un espacio para aclarar si en el caso de la interpretación o una nota a pie de página para la traducción. La tarea que tienen, ya se las dije. Aquí tienen estos 7 cognados, son falsos o son parcialmente falsos, y luego algunos de estos cognados, creo que son, gran parte de ellos están en estas dos oraciones. Tradúzcanlas al inglés, por favor, y que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos.